Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, muy buenas tardes. ¿Todos Hola, bien? profe. Buenas tardes, todo bien por suerte. Buenísimo. Bueno, eh, antes que nada, bueno, el viernes no éramos muchos, recordarles a los que si no vieron la clase, de todas maneras está en la plataforma, ya se habilitó el segundo trabajo práctico integrador. Tienen tiempo hasta el 24, si no me acuerdo mal, el domingo 24. Creo que era esa la fecha, pero Em, bueno, y es los temas que vimos en el módulo 2. Cualquier cosa saben que me pueden escribir, pero no es nada diferente de lo que ya vimos. Y hoy arrancamos el módulo 3. El módulo 3 vamos a ver lo que es tunelización, lo que vamos a ver lo que es VLANs y lo que es ruteo dinámico, ¿sí? Eso va a estar dividido en estas 6 clases. Por ejemplo, la parte de túneles la vamos a ver en 2 clases. VLAN va a ser una y lo que es ruteo dinámico van a ser 3 clases, ¿sí? Que con eso terminamos el curso y al último vemos un tema que volvemos a la LAN, que vamos a ver BRRP, que en realidad es un tema como para completar el curso. Este módulo, personalmente, para mí es el más lindo, pero bueno, espero que ustedes les puedan sacar el jugo. No, no para todos. Salvo el tema VLANs, no, tal vez algunos temas que no van a implementar en su. O sea, tal vez los temas que vimos hasta ahora les puede llegar a servir más para implementar una red LAN que la parte de ruteo dinámico si ustedes no tienen una red grande y demás. Pero bueno, es un tema que si ustedes son temas, mejor dicho, que si ustedes son administradores de una red grande, está bueno porque les van a servir bastante. No necesariamente tiene que ser grande, pero es donde más jugo le van a sacar. Bueno, eh, sin mucho más preámbulo, empezamos. Hoy lo que vamos a ver es túneles, ¿sí? Como les dije, está dividida esta clase. Ruteros tiene varios métodos para interconectar los routers. En realidad vamos a hablar de la conexión entre routers y la conexión entre un router y un dispositivo final, ¿sí? Tenemos túneles integrados que se llama túneles site-to-site, eso lo vamos a ver en la clase que viene, que tenemos las tecnologías como es IP-IP, GRE, EOIP, que básicamente son variaciones que nos permiten lo mismo, es encapsular un paquete IP dentro de un paquete IP, y de forma tal que el paquete IP con los datos que nosotros em, nos interesan y además las direcciones IP, destino y origen están encapsuladas dentro de un paquete IP, entonces hacen la comunicación relativamente segura. Digo relativamente porque no son los métodos más seguros, pero sí son métodos que vamos a ver. Después tenemos derivados del PPP, que son los que vamos a ver hoy, es PPTP, L2TP, SSTP y OpenVPN. Vamos a ver esos 4 tipos de túneles hoy. Y tenemos IPsec, que eso lo vamos a ver no me acuerdo si la clase que viene o la tercera clase del módulo. Eh, Cuando nosotros hablamos de PPP, estamos hablando de un router que va a funcionar como servidor y un router o un cliente final que va a funcionar como cliente propiamente dicho, ¿sí? Las configuraciones son diferentes. El router vamos a habilitar el servicio y se va a quedar escuchando a un cliente que se conecte, ¿sí? Con unos que nosotros vamos a configurar los parámetros para que se conecte al cliente, al servidor, del cliente para que se conecte al servidor, y ahí se va a establecer la comunicación. Es el servidor siempre el que inicia la comunicación en este caso, ¿sí? Y en lo que refiere a PPP, nosotros tenemos túneles de capa 2, que es lo que se utiliza en los entornos ISP, que es PPPoE, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y después, visibilidad de capa 3, lo que nosotros le llamamos VPNs, ¿sí? Que son PPTP, L2TP, OpenVPN y SSTP. Pero lo vamos a ver precisamente en ese orden, ¿sí? Los túneles dentro del router, un router cumple el rol de servidor y el otro de un único cliente. O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente cuando estamos hablando de comunicación entre router va a ser un servidor y un único cliente. ¿Sí? Y túneles entre router y dispositivos finales, en este caso la configuración cambia. El servidor, vamos a seguir teniendo un router que va a actuar como servidor, pero vamos a tener dos o más clientes que se van a conectar. En realidad, puede ser uno o más, mejor dicho. eh, que van a ser dispositivos finales. Cuando hablo de dispositivos finales, hablo, por ejemplo, una PC corriendo un Windows, un Linux, etcétera, ¿sí? Que de nuevo insisto, el que establece la comunicación siempre es el cliente. Bueno,
Este es un pequeño esquemita de cómo sería la comunicación entre, por ejemplo, lo que sería una empresa A y una sucursal de esa empresa, ¿sí? La idea es, si ustedes se fijan, es establecer por medio de un túnel, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de establecer por medio de un túnel, estamos hablando de hacer segura, en la medida, dependiendo del método que nosotros utilicemos, la comunicación a través de un medio no seguro como Internet, ¿sí? El objetivo es conectar la LAN 1 con la LAN 2, ¿sí? Por medio de un túnel, a través de una red no segura como Internet, un túnel que que los datos estos vayan encriptados. Dependiendo del método que nosotros utilicemos, cuando yo hablo del método, hablo del tipo de tunelización, ¿sí? Ya sea PPTP, SSTP o OpenVPN, va a ser más o menos segura, va a usar más o menos procesador, va a ser más o menos fácil de configurar, ¿sí? Pero el objetivo es, o sea, conectar la LAN 1 con la LAN 2 por medio de un túnel a través de Internet. Ese es el objetivo que nosotros tenemos en esta clase. Bueno, nosotros ya lo vamos a ver esto cuando veamos la configuración, no nos vamos a detener tanto. Sí, para cuando nosotros configuramos el lado servidor, ¿sí? Vamos a configurar un secret, que básicamente es el usuario y la contraseña, y le vamos a seleccionar un profile, ¿sí? Nosotros tenemos un profile por defecto, que es uno que se llama default, u otro que se llama default encryption, ¿sí? Nosotros vamos a elegir un tipo de profile para ese secret que nosotros vamos a configurar. Y vamos a activar un servicio. Cuando hablamos de un servicio, un tipo de tecnología PPP, ya sea, de nuevo, insisto, PPTP, LOSTP, OpenVPN, etcétera, ¿sí? Una aclaración es que ruteros, un router corriendo de ruteros, puede hacer las veces de cliente de un servicio y servidor de otro, o puede estar corriendo más de un servicio a la vez. Puede ser servidor de L2TP como servidor de PPTP, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? No es que si ustedes activan un servicio, no pueden activar otro, de lo que se refiere a PPP, ¿sí? Bueno, y del lado servidor, nosotros vamos a configurar también, fíjense, como les decía, el secret, que va a ser un nombre de usuario y contraseña. Vamos a configurar el servicio asociado a ese secret, el profile, y vamos a configurar la dirección local y la dirección remota, que no son otra cosa que la dirección IP de la interfaz, porque cuando nosotros configuremos una interfaz PPP y se establezca la comunicación, se va a crear una interfaz tanto del lado servidor como del lado cliente, una interfaz PPP, ¿sí? Esas interfaces van a tomar las IPs que nosotros configuremos en el servidor. El servidor va a tomar la IP configurada en el parámetro local address, y el cliente va a tomar la IP configurada en el parámetro remote address, ¿sí? Profe, ¿se pueden utilizar interfaces de loopback para configurar esto? ¿Cuál sería el objetivo? No entiendo, de utilizar una interfaz de Sí, por loopback. ejemplo, que estuviera permanentemente activo en un entorno donde tuviera múltiples acometidas o múltiples caminos a una ruta, a un destino. La interfaz de loopback me permanecería encendida y levantado el túnel sin importar que se me caiga la interfaz asociada. En ese caso sí. De hecho, nosotros vamos a configurar interfaz de loopback cuando veamos ruteo dinámico. Precisamente por ese mismo objetivo. Pero sí, sí, sí. En ese caso, para vos querés siempre una interfaz activa, sí, sí lo puedes hacer. Configuras una interfaz bridge de loopback. Pero no es mandatorio No, 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 aplicación de loopback. no, no. Perfecto. Sí es mandatorio cuando vemos ruteo dinámico. Bárbaro. Bueno, entonces le decía, vamos a configurar nombre de usuario, password, el servicio. Vamos a configurar una IP local y una IP remota, que de nuevo, insisto, van a ser las IPs que van a adquirir las interfaces PPP cuando se creen. Esas interfaces se van a crear cuando se establezca la comunicación, ¿sí? Entonces, o sea, solamente esas IPs van a ser adquiridas en la interfaz solamente cuando se establezca la comunicación. Cuando la comunicación se caiga, esas interfaces van a dejar de existir. ¿Eso qué quiere decir? Esas interfaces van a ser del tipo dinámicas, ¿sí? Bueno, y acá en la pestaña, en la sección PPP, en la pestaña Interface, acá donde vamos a activar los diferentes servicios con las diferentes características que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Y acá en el botoncito que dice más, es donde nosotros vamos a elegir, ya sea configurar los servers o directamente
los clientes, que es a donde acá nosotros vamos a configurar los clientes, que ya vamos a ver cómo lo configuramos, ¿sí? Del lado cliente vamos a elegir un nombre a la interfaz. Este es el nombre que va a aparecer en la interfaz cuando se establezca la comunicación. Después dice Connect to, que es la IP pública del servidor, ¿sí? La IP pública del servidor. Después, nombre de usuario y contraseña, que va a ser precisamente el nombre de usuario y contraseña que configuramos en el secret del lado servidor, ¿sí? Y después los otros parámetros que vamos a ir viendo también a continuación. Bueno, como lo haríamos por consola de comando. eh, y, a ver, vamos ya al laboratorio entonces. A ver dónde tengo. Un segundito que... Acá está. El objetivo nuestro, entonces, fíjense, va a ser conectar, como dijimos, la LAN a la LAN 1, ¿sí? Con la LAN 2 por medio de un túnel, ¿sí? Nosotros vamos a configurar, estas van a ser las IP que nosotros les vamos a dar al túnel. En realidad, esto no le dan caso porque está mal, no es /30, porque en realidad son /32 las IP que configuramos tanto en local como en remote address, ¿sí? Y bueno, las IPs WAN pueden ir cambiando porque estas, o sea, eso va dependiendo de la máquina virtual que usted, y la IP que les dé la máquina virtual, sí, a cada uno, ¿sí? Pero sí es importante que la sepan porque vamos a tener que configurar. Como les decía, el objetivo nuestro es por medio de un túnel PPP comunicar la LAN 1 con la LAN 2. Entonces, yo tengo un laboratorio acá en GNS3 en donde vamos a precisamente, o sea, a hacer esa comunicación. Entonces, ya, perdón, yo voy a entrar a router 1 y router 2, ¿sí? Router 1, router 2. Yo ya tengo la configuración básica de router 1 y router 2, que es solamente la interfaz, la comunicación, eh, las interfaces LAN y WAN, ¿sí? Fíjense, y tengo un DHCP server configurado en interfaz LAN. Tengo también configurado lo que es el masquerade, ¿sí? Y acá también tengo configurado el masquerade y tengo la, en este caso, la LAN es la 192.168.2.0/24 en la interfaz Eder 2, ¿sí? Y la interfaz Eder 1 es la WAN, ¿sí? Entonces, no hay más nada. Si ustedes se fijan, no hay ninguna configuración, ningún servicio, perdón, ningún servicio activo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ahí a configurar precisamente los distintos servicios. Vamos a empezar por PPTP. PPTP. Antes yo les voy diciendo cuáles son las ventajas y desventajas o cuál es mejor respecto a los que vamos viendo o de cada tecnología. PPTP. Ventaja que tiene que es multiplataforma, ¿sí? Android, Windows, Apple, iOS, lo que sea, Linux. O sea, nosotros podemos usar PPTP, ¿sí? Como desventaja que tiene una encriptación muy básica, o sea, y además no se sugiere usar porque ya es una tecnología muy antigua, ¿sí? Pero como ventaja también, o sea, mejor dicho, como dije, como desventaja tiene una encriptación muy básica, como ventaja es muy simple de configurar, digamos, a ver. Entonces, es un método que a veces se usa por la simpleza y cuando nosotros tenemos si nosotros no necesitamos una encriptación muy robusta, queremos algo que use poco procesador, podemos usar un túnel PPTP. De todas maneras, como les dije, ya está desactualizado, no es lo que se sugiere, ¿sí? Utiliza el puerto TCP 1723. Tengan en cuenta eso porque ustedes tienen que abrir puertos cuando vayan a configurar algún túnel PPP, ¿sí? Bueno, dijimos, nosotros vamos a configurar dos cosas, el secret y vamos a activar el servicio del lado del servidor. Entonces vamos a hacer eso precisamente. Vamos acá a secrets, vamos a configurar el secrets, ¿sí? Vamos a ponerle user 1, el password acá, como estamos en un esquema de laboratorio, siempre usamos algo como esto, pero acuérdense, como siempre digo, en un entorno de producción, usar algo robusto. ¿Qué servicio elijo acá? PPTP. PPTP, exactamente, estamos usando PPTP. Bueno, el profile, vamos a usar el profile por defecto, ya vamos a ver después por qué usaríamos otro profile. Y la local address y remote address, vamos a usar precisamente las IPs acá que nosotros establecimos, que es la 172.16.1.1 y 172.16.1.2 para el lado remoto. Entonces, 172.16.1.1 y 172.16.1.2.
Bueno, acá esto, si yo quisiese agregar este tráfico a una tabla de ruteo o darle una limitación de bytes de entrada o bytes de salidas, yo acá podría hacerlo. Similar a lo que hicimos cuando hacíamos los profiles en Hotspot, ¿sí? Ya vamos a ver también otras limitaciones que podamos ver en Profile. Bueno, entonces, una vez que tenemos eso, listo, tenemos creado el secret, vamos precisamente acá a la pestaña Interface y acá habilitamos el servicio. Entonces vamos acá a PPTP, lo único que tenemos que hacer es habilitarlo, ¿sí? En lo que es, o sea, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Es acá en lo que es autenticación, solamente tener tildado es MS-SHA-2. Ninguna de esas autenticaciones es invulnerable, pero bueno, la MSCHAP 2 es la más robusta dentro de esas cuatro opciones. Entonces, para que ustedes no den al cliente la posibilidad de que use PHP, CHAP o MSCHAP 1, directamente solamente dejan tildado MSCHAP 2, ¿sí? Le damos OK, le damos... Entonces ya tenemos el servidor escuchando. Ahora vamos a configurar del lado del cliente, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, acá en la parte de addresses y en la parte de interfaces no tengo ninguna interfaz PPP agregada porque, como les decía, yo todavía no tengo, no se estableció la comunicación. Vamos a ir del lado del cliente. Ah, una cosita, fíjense, antes que me estaba olvidando, voy a ir acá a abrir la Virtual PC 1 y la Virtual PC 2. Yo voy a pedir IP, cada una. Fíjense, me dio la IP en la Virtual PC 1, la 192.168.1.254 y en la Virtual PC 2 las 2.254. Yo voy a hacer un ping al router, que es el 11, y efectivamente me contesta, y voy a hacer un ping, como yo tengo el masquerade configurado, fíjense que me contesta. Del mismo lado, la Virtual PC 2, yo voy a hacer un ping al router, me contesta, y voy a hacer un ping a DNS de Google, y me contestan. ¿Qué quiere decir salida de internet tengo? Ahora pregunta. El objetivo mío es unir la LAN 1 con la LAN 2. Si yo hago un ping de acá, de la Virtual PC 1 a la 2.254, que es la IP de la Virtual PC 2, ¿me va a responder o no? No, No, ¿Por qué no? porque todavía no está hecho el porque, túnel. claro, porque no se ven, están en dos redes diferentes. Bueno, o sea, en realidad ustedes están suponiendo eso porque si yo les hago una ruta que digo que para llegar bueno, perdón, me confundí. IP Routis. Si yo les hago una ruta que para llegar a la 2.0 vaya a través de la WAN, debería llegarme. Pero bueno, o sea, ustedes, yo siempre digo, veamos la tabla de ruteo, ¿sí? La tabla de ruteo, fíjense que no tengo ninguna ruta. Claro, no tengo ninguna ruta a la red 192.168.20/24, ¿sí? Efectivamente no me va a responder, como decían ustedes, pero lo ideal siempre es, antes de decir sí o no, es ver toda la información que tenemos, ver la tabla de ruteo y ver si nosotros tenemos forma de llegar a esa red. Vamos acá, del mismo caso, perdón, 1.254, fíjense que tampoco me llega, no sé qué puse acá. Ah, ahí está, no sé qué había pasado, pero bueno. Listo. Efectivamente, si yo veo la tabla de ruteo de el router 2, tampoco tengo una ruta a la red 192.168.10/24. Perfecto, hasta ahí está claro. Entonces, ahora vamos a hacer entonces la configuración de PPP para poder conectar esas dos LAN. Del lado cliente, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que ir acá y elegir, en este caso, qué tipo de cliente elijo? PPTP PPTP Client. Client. PPTP Client, acá le doy un nombre de interfaz, yo voy a dejar ese por defecto. Y acá vamos a configurar el secret, que se acuerdan que era user o usuario, no me acuerdo. User 1. Yo me quedé pensando en la pregunta que recién hizo, no me salió responderle eso porque en definitiva el laboratorio que estamos haciendo es sobre la UAM y no sería una dirección privada, ¿no? Por eso no se No, me no, ocurrió. ya sé, ya sé. Yo lo que siempre digo, está claro, pero lo que apunto siempre cuando yo digo si llega o no llega es veamos la tabla de ruteo, ¿sí? Está bien, no está mal lo que contestaron, no había ruta, o sea, no iba a llegar, están en otras redes diferentes, o sea, si nosotros, si bien estamos en un laboratorio, estamos simulando que estamos a través de internet, no llegaron, además, hasta me podrían haber contestado.
No, porque son IP, son direcciones IP privadas y las direcciones IP privadas no son rutables por internet y es válido. Está perfecto. Yo solo digo que siempre lo que Sí, hay yo que apunto darle que la ustedes me tabla. digan es veamos la tabla de ruteo y ahí vamos a saber si podemos llegar o no. O sea, es solo eso. Bueno, y ahora dice Connect to, que es la IP pública del router uno. ¿Qué IP compongo acá? La one En, en base del otro al lado. esquema este. En base al esquema este. ¿Cuál La configurarían acá? 192, La 100, 168, 140. exacto. Exactamente. ¿Por qué? Porque es la IP one, o sea, es la IP a la que yo estoy apuntando desde el router 2, ¿sí? Yo la IP del túnel no la puedo apuntar porque todavía no se estableció. Yo entonces lo que voy a apuntar es a la dirección one, que yo acá puedo poner un IP como un dominio, ¿no? Tengan en cuenta eso. Bueno, ¿cuál es la Totalmente. IP one del router 2? 63, 170, 173. ¿Cómo? La 192, 168, 63, 173. 173. Perfecto, perfecto. Bueno, acá dice allow mschap2, smschap1. Fíjense, el cliente va a intentar conectarse con cualquier tipo de autenticación. Como desde el lado del servidor solo le permito con mschap2, solo va a usar mschap2, ¿sí? Y después, fíjense que dial on demand es para que solamente cuando yo curse tráfico a través de la interfaz PPPoE se levante la conexión. Si no, va a estar siempre levantada. Y a default route es para que agregue una ruta por defecto a través de la interfaz PPPoE, ¿sí? Ahí lo vemos eso. Bueno, ahora, yo le voy a aplicar. Fíjense que se me agregó, fíjense, se me agregó acá una entrada, se me agregó una interfaz que se llama PPTP Out 1, ¿sí? Fíjense que es el nombre que nosotros le llamamos a esa interfaz. Eh, bueno, route list en este caso no me interesa, sino IP address. Pero todavía no tengo IP. ¿Por qué todavía no tengo IP? ¿Por qué no se la configuré? Acuérdense que yo las IP sí las configuré acá, en local address Ah, y remote address. Pero fíjense, yo no tengo ninguna conexión activa. Voy acá a interfaces y acá no tengo ninguna interfaz PPP en el lado del servidor. ¿Por qué se les ocurre que puede ser? Y porque todavía en realidad no hice ninguna conexión con el otro lado, ¿no? A ver, de Sí, alguna sí. forma tengo. eso sería on demanda. Eso sería si lo hubiésemos puesto Fíjese, on demand. acá, Ah, sí, acá, ahí ya está, acá. ahí ya lo estoy haciendo. Sí, sí, No, tal no, yo cual. establecí la comunicación. Ya la interfaz ya fue creada, la interfaz del lado cliente. En realidad, Pero bueno, decís que el cliente es el que supuestamente abre la conexión, o sea, no tengo que de alguna forma iniciar esa conexión, ¿no? ¿cómo? Viste que hoy decías que el cliente era el que iniciaba la conexión, creo, contra el Sí, sí, servidor. sí. O sea, no tengo que iniciarlo de alguna forma, yo esa No, no, conexión, o o ya sea, estaría. Ah, salvo que yo le tilde dial on demand y que empiece a mandar tráfico, si no, ahí en el momento que yo le pongo OK, ya empieza a intentar conectarse. bien. ¿Por Lo que no qué veo, creen ustedes que no puedan no haberse levantado? ¿No habría que abrir un puerto? Exactamente, hay que abrir puertos, ¿sí? Y yo a propósito lo tengo bloqueado. Si vamos a Firewall, ¿sí? Fíjense, yo tengo aceptar conexiones establecidas y relacionadas, dropear conexiones inválidas, acepto ICMP, acepto Winbox y dropeo todo lo demás, ¿sí? Yo les dije, PPTP trabaja con TCP Y 1723. 723. Ahí le doy a habilitar a esa regla, ¿sí? Fíjense que se estableció la conexión. perfecto. Si yo voy acá a la parte de interface, fíjense ahí tengo, y si yo voy acá a interfaces, ya tengo una interfaz que es PPTP user 1, es siempre el tipo de túnel, guión el nombre del secret, ¿sí? Y si yo voy acá a addresses, fíjense que yo tengo una interfaz dinámica que es PPTP user 1, que tomo la IP 172.16.1.1, que es la que yo voy a configurar en el secret. Y fíjense acá, del lado remoto, tengo una interfaz PPTP out 1 que tomo la IP 172.16.1.2. Perfecto, entonces yo hago un ping acá desde el router 1 a 172.16.1.2 y me responde. Fíjense, si yo hago un ping del router 2 al router 1, me responde.
Si yo voy a la Virtual PC y hago un ping a la 2.1, a la 2.254, ¿me va a responder o no? ¿Perdón? Quiero Yo, entender que sí, porque qui- si está iniciado el túnel, o sea, yo quiero Llegó, ver si ya tengo llega conexión default entre la boot, LAN 1 y la LAN 2 y viceversa. no tienen no tiene la ruteo. ruta, tiene que agregar la ruta por default. Ah, La bien, agrega. De nuevo, la respuesta la tabla de sigue ruteo. siendo la misma. Veamos la tabla de ruteo. Acá lo cierro y voy a IP, Routis. Fíjense, sé llegar a la interfaz PPTP, pero no sé llegar a la red 2.0. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que tengo que hacer? ¿No había una opción para que agregue por default la ruta? No, eso es, mirá, fíjate, una default route. Fíjate, en el momento que yo agregue default route, fíjate, se agregó una ruta por defecto que es alcanzable a través de la interfaz PPTP, pero no para la red 192.168.1.0 y viceversa. ¿Y cuál perdón, ¿y cuál sería la función de agregar esa Y, ruta y por para default? salir, para que este router salga a internet a través del router 1. Ah, perfecto. Ahí va. O sea que podría navegar por el otro router tranquilamente. Exactamente, exactamente. Muchas veces, cuando ustedes tengan clientes finales, sobre todo, ustedes van a querer que las salidas a internet sean a través solamente a través del router 1. ¿Por qué? Porque esa PC que está para home office que están usando eh, 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 está en la casa de un cliente, de un empleado, por ejemplo, ¿sí? Y para que no pueda, por ejemplo, evitar que el ransomware o lo que sea, ustedes deciden, no, que la salida de internet sea a través del router de mi empresa, ¿sí? El empleado se va a conectar por medio de PPP a mi empresa y la salida de internet porque yo tengo los firewall, tengo toda la seguridad en el router de mi empresa o tendré el firewall, lo que sea. Entonces yo de esa manera hago segura también la navegación de internet de mi empleado. Además limito todo lo que yo, por ejemplo, en el horario de trabajo yo no quiero que, por ejemplo, pueda entrar a Instagram, Facebook, etcétera. Entonces yo le obligo que todo el ruteo sea a través de mi router y tiene todas las limitaciones que tienen los empleados. Por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, Bueno, ¿no? como se puede hacer con un cliente VPN sin splitear el túnel. No le haces un split túnel. Exactamente, exactamente. Bueno, perfecto. Entonces vamos a crear las rutas. ¿Qué rutas creamos? Los escucho. Vamos al router 1. Y yo para los números son malísimos, no me acuerdo de lo que comí anoche, pero tenés que hacer la ruta que la otra lo encuentre por la interfaz Bueno, PPT. estamos en el router 1. Yo quiero conectarme con la LAN, la 2, que es la 192.168.2.0. ¿Sí? Barra 24. ¿Cuál es la gateway? Es la de PPT. La interfaz PPTP. ¿Sí? Perfecto. Vamos del lado del remoto, del lado del cliente, la 10 barra 24. ¿Cuál es la gateway? La PPTP. La PPTP. Es. Entonces, vamos a ver si funcionó. Yo debería tener conexión fíjense, efectivamente, tengo conexión entre la Virtual PC 1 y Virtual PC 2 y entre Virtual PC 2 y Virtual PC 1. ¿Sí? Profe, Perfecto, funciona bárbaro. ¿por qué es un MTU de 1450? En realidad eso es para evitar yo acá, de nuevo, estamos en un esquema de laboratorio, ¿no? Para evitar la encriptación no debería ser mayor a tenés 24 bytes que usa la cabecera, entonces no debería ser mayor a 1428. Ten en cuenta para evitar la encriptación en producción, ¿no? La Ah, encriptación, digo, la fragmentación. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos, lo vamos a ver más que bien, lo voy a ¿y por qué, y decir. por qué, y por qué mm, pasa esto con PPTP? Ay, Dios, es un trabalengua para mí. ¿Por qué hay que hacer? Pero digamos, yo sé, obviamente no le voy a poner un jumbo frame, pero ¿por qué no le pongo los 1500 que tengo todo el equipo funcionando con un MTU de 1500? ¿Por qué en No, estas porque, situaciones? no, porque como tenés, esto encapsula dentro de otros paquetes para evitar Ah, la ahí va, ahí fragmentación. va, ahí va. Total, Entonces, ahí te entendí. acordate que esto encapsula. Sí, 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 O tenés sea, razón. PPTP usa GRE como protocolo de transporte y GRE es una encapsulación de IP en otro paquete IP. Entonces vos tenés, yo te dije 24 porque creo que son
No, les dije 28 bytes, pero creo que son 24. No, no, la verdad que lo vamos a ver bien en la clase que viene, No te pero preocupes, tengan no en te cuenta preocupes. que para evitar la No fragmentación, tengo entonces idea. por eso. Bárbaro, Lo vamos a genial. ver cuando veamos PPP hoy también. Bueno, ¿hasta ahí está claro? Sí, Profe, o sea, perfecto. acá tomamos las WAM como si fuesen estáticas. Si fuesen dinámicas, tendría dos opciones. Tendría que ajustar nuevamente en el cliente o Le pones el manejar algo dominio tipo no directamente IP, ahí. Sí, sí, le pones el un dominio dominio. o el cloud. O el cloud. Acordate que vas acá en IP Cloud. ¿Sí? Tenés un DNS dinámico de MikroTik. Ah, perfecto. Entonces acá le pones el dominio directamente, entonces te abstraes del cambio de direcciones IP. Bueno, ahora yo quiero que vean una cosa. Esto voy a sacar este add default route. En este momento no me interesa. Yo quiero que vean una cosa. Yo les dije en la clase, si no me acuerdo, la clase 2. Ya lo vemos, porque no me acuerdo si clase 2 o clase 3. Clase 3 creo que era. Yo les dije, la gateway. Cuando nosotros creamos una ruta estática, vamos a elegir, vamos a configurar una red de destino y una gateway que puede ser un IP, pero puede ser una interfaz y esta es punto a punto. ¿Sí? Nosotros en este caso estamos integrando de interfaces punto a punto, PPP, y configuramos las interfaces. Está perfecto, ¿sí? Porque no siempre puede ser una interfaz, solamente si esta es punto a punto. Entonces yo voy acá a IP routis. ¿Sí? Ahora fíjense, yo, o sea, voy a dar de baja esta comunicación. Fíjense, yo la di de baja y acá me dice que la ruta está para llegar a la red 192.168.10/24 a través de la interfaz PPTP out 1 es unreachable. ¿Por qué es unreachable? Porque esa interfaz ya no existe, ¿sí? Mejor dicho, más que no existe, no está levantada, entonces yo no tengo, no puedo llegar a esa interfaz. Entonces, esta ruta se pone inactiva, ¿sí? Está perfecto. Si yo voy acá a la tabla de ruta de router 1, fíjense que me dice, para llegar a la red 20/24, me dice unknown unreachable, porque acá ya directamente ni existe la interfaz, ¿sí? La interfaz dejó de existir cuando se perdió la comunicación. Ahora yo quiero que observen lo siguiente. Yo voy a levantar de nuevo el servicio y en el momento que levante el servicio se va a establecer de nuevo la comunicación. Fíjense que se estableció. Fíjense que la ruta estática que yo había configurado para llegar desde el lado cliente a la red LAN del servidor, levantó. Perfecto. Pero ¿qué miren qué pasa del lado del servidor? Fíjense, no me levanta sola la ruta. ¿Por qué? Yo tengo que configurar de nuevo la interfaz, ¿sí? Y ahí recién me va a levantar la ruta. Entonces, acá va a ir la primera contradicción que tenemos Pero entre Una, tantas. una pregunta, eso es porque se deshabilitó. Ahora, si se hubiera caído la conexión, no. Es que es ¿O lo no? mismo, sí, es lo mismo. Es que yo cuando la deshabilité, simulé una caída de la conexión. Ah, ok. Fíjense, generalmente un IP puede ser una interfaz punto a punto. Ahora, yo les voy a sugerir siempre pongan la IP para evitar esto. Siempre pongan la IP. Total, ustedes la IP la saben, porque la Sí, totalmente. configuraron acá, acá. ¿Sí? Entonces, yo les voy a sugerir, siempre que ustedes usen una interfaz PPP, cuando configuren la ruta, pongan la IP. Y en ese caso, ¿qué IP iría acá? La interfaz PPTP del otro lado. 172.16.1.2. Exacto. Y acá, Y la del otro lado, la uno. Profe, cuando usted dice que son direcciones 32, quiere decir que no tengo que guardar ninguna lógica en el direccionamiento. Puedo ponerle cualquier número, no importa, porque cuando hay que lo identifica. exactamente. Perfecto. Exactamente. Ningún número. Ya lo vamos a ver cuando veamos profile, que puedes configurar exactamente cualquier IP. Bueno, fíjense, yo la voy a dar de baja, perdón, voy a deshabilitar el servicio, se cae la conexión, voy a habilitarlo nuevamente. Fíjense, ahora la ruta está activa. ¿Sí? Entonces yo me abstraigo del tema ese de que No, me va a no, quedar a ver, inactiva la ruta. definitivamente hay que hacerlo como dice usted, no tiene sentido Sí, configurarlo de no, otra pero manera. les digo, bueno, pero les digo porque ustedes me dijeron,
me lo dijeron sin que yo les diga nada, la interfaz elijamos. No me dijeron la IP, le dijimos la interfaz, que no estaba mal. Además, en la misma bibliografía de MikroTik le dice, pueden elegir, cuando es una interfaz PPP, pueden elegir una interfaz como gateway. Ahora, en la práctica, Sí, cuando no a te ustedes se les sirve. caiga, les va a generar un problema. No solo eso, también todas las reglas de firewall que ustedes utilicen utilizando la interfaz PPP, después también les va a generar un problema. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Eh, Buenísimo. Profe, ténganlo en cuenta. eh, Sí, escucho. digamos yo, de la forma que lo utilizo, cuando genero el cliente, que está entre signos de, sería mayor y menor, yo en vez de ponerle el nombre genérico, le pongo un nombre específico y con eso, digamos, no se me cae la conexión. Encontré esa forma, digamos. No te entiendo. Ahí tiene el 172.16.1.2 en la Sí, ruta. Bueno, sí, y al lado está, digamos, la salida, que es la conexión, la VPN, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, cuando genero el cliente, en vez de dejar que sea un nombre por default, que está entre el mayor y el menor, le pongo un sí. nombre a la conexión. Ah, te entiendo, te entiendo. Sí, sí, te Y entiendo lo que de esa decís. forma, yo, digamos, pude hacer de que si se desconecta y cuando se conecte, me deje la ruta cargada con la VPN. Te entiendo porque te entiendo lo que decís. Sí, sí, vos forzaste, o sea, cuando creas la ruta estática, lo haces con el nombre ese de la interfaz que vos le creaste. Exactamente. Perfecto. Sí, de todas maneras, yo les voy a hacer mi experiencia, siempre les sugiero configurar el IP, en caso que sea posible, vamos a ver más adelante que puede darse el caso de que esa IP sea dinámica, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver. Bueno, volviendo al tema. PPTP, como vieron, es simple la configuración. Le dimos un par de vueltas porque era la primera vez que hacíamos, pero van a ver que o sea, si le hiciésemos directo es bastante simple. Creamos el secret, habilitamos el servicio, configuramos el lado del cliente, la IP pública del servidor, el nombre de usuario y contraseña y listo. ¡Pag! Levanta. Obviamente, acuérdense de tener habilitado el puerto, en este caso para PPTP, el TCP 1723, para que no lo bloquee el firewall. De esa manera, listo, levantó, perfecto, ya tenemos comunicación, agregamos las rutas estáticas entre lo que es router 1 y router 2 para llegar a LAN 1 que llegue a LAN 2 y viceversa, ¿sí? Perfecto. Lo que vamos a ver ahora es L2TP. L2TP, en su versión primitiva, solamente encripta los extremos, ¿sí? Entonces, lo que se les ocurrió para hacer más segura la comunicación a través de L2TP es establecer L2TP por medio de un túnel IPsec. Entonces, de esa manera que esté encriptada toda la comunicación, no solo en los extremos, sino a través en la parte de transporte también. Entonces, L2TP generalmente se usa con IPsec, ¿sí? Generalmente se usa, o sea, cuando nosotros hablamos con IPsec podemos tener distintos tipos de seguridad. Podemos hacerlo con certificados, podemos hacerlo con clave previamente compartida. Nosotros hoy lo vamos a ver con clave previamente compartida y OpenVPN lo vamos a ver con certificados, ¿sí? L2TP, ventajas y desventajas. Multiplataforma como ventaja, ¿sí? Tiene seguridad IPsec, que es bastante robusta, ¿sí? Usa el puerto UDP 500, en realidad usa el UDP 500, 1701 y 4500, ahí lo vamos a ver y es mejor que PPTP. No es de los protocolos de PPP más seguros, ¿sí? Pero está en el medio y es bastante simple de configurar, entonces se usa bastante. Además, como ventaja, Windows, por ejemplo, tiene, tiene un cliente nativo de L2TP. Entonces, eso hace que sea bastante utilizado. Si ustedes me tienen que preguntar, no es la más segura, no es la que yo recomiendo, pero es una tecnología que se usa bastante. Al usar IPsec usa muchísimo procesador. Nosotros cuando vemos IPsec, yo ya les voy a decir, el tema de procesador es un tema muy importante cuando vemos IPsec. De hecho, siempre que ustedes tengan túneles IPsec, yo les voy a sugerir que compren el hardware que tenga aceleración de hardware para IPsec, ¿sí? Ahí tiene un chip, un procesador exclusivo para lo que es toda la tunelización IPsec. Bueno, este lo voy a dar a poner inactivo y vamos a hacer la configuración de IPsec. Primero configuramos el secret, vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a poner user 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el servicio en este caso va a ser L2TP, ¿sí? Ya tenemos creado el secret, vamos a habilitar el servicio.
acá, fíjense, consideraciones a tener en cuenta. Max sessions es la cantidad máxima de sesiones que vamos a poder tener por L2TP, ¿sí? De nuevo, en autenticación, a lo mismo que PPTP, no admite las más seguras, entonces solamente deje tildado en MSCHAP2, ¿sí? Después dice use IPsec. Ustedes podrían no utilizar L2TP con IPsec. No se sugiere, ¿sí? Lo mejor es sí o sí usarlo, que para eso van a configurar un secret, que es una clave previamente compartida, ¿sí? Acá fíjense que tenemos tres opciones: no, yes y required. Required es para que sea mandatorio para el cliente configurar, o sea, la clave previamente compartida. Si ustedes ponen sí, lo dejan del lado del cliente. Si es required, quiere decir que es obligatorio para el cliente configurar la clave previamente compartida. Yo en este caso le voy a poner de nuevo, estamos en un esquema aleatorio, ponemos algo así. Y después, fíjense acá cuando dice one session per host. ¿Qué quiere decir? Que un secret configurado solamente puede ser utilizado por un solo cliente en forma concurrente, ¿sí? Y después el allow fast path, como yo se los había dicho, de todas maneras ya lo vamos a ver más adelante, no lo podemos utilizar si tenemos configuración de IPsec, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, listo, tenemos habilitado el servicio. Vamos a configurar del lado del cliente. Es exactamente lo mismo que vimos con L2TP. Acá configuramos la IP pública, que en este caso era la 192.168.63.173. Este es el nombre de la interfaz, le vamos a dejar el nombre por defecto, el nombre de usuario, que era el secret, user2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá sí o sí tenemos que configurar la clave previamente compartida, porque si no, no va a levantar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo, tenemos el dial on demand, el default route y el tipo de autenticación. Solamente va a trabajar con MSCHAP2 porque el servidor le está forzando a que solamente trabaje con MSCHAP2. Una cosa que yo no se les dije, pero cuando nosotros agregamos la default route podemos configurar el parámetro de distancia administrativa que nosotros queramos que tenga esa ruta por defecto que se agrega, ¿sí? Perfecto, le damos a aplicar, pero no tenemos ninguna conexión activa. ¿Por qué? ¿Por qué falta abrir los puertos? Falta abrir las puertas. Una cosa que yo no configuré la local address y la remote address, por una cuestión para no tener que reconfigurar las rutas estáticas, vamos a usar las mismas IP que venimos usando, que ya usamos anteriormente, ¿sí? Así no tenemos que configurar de nuevo las rutas estáticas. Vamos acá al firewall y acá en este caso de lo que es IPsec hay que habilitar dos reglas. UDP 1701, 4500 y 500, ¿sí? Y después protocolo 50, que es IPsec ESP, ¿sí? Que eso tiene que ver, ya lo vamos a ver cuando veamos IPsec, qué es. ¿Bien? Entonces, fíjense, una vez que yo tengo habilitado eso, se debería haber establecido la comunicación. A ver si, no sé si se establece. Fíjense, se estableció, ¿sí? Acá tengo una conexión activa que me dice la IP, desde dónde la IP pública, el tipo de codificación, la dirección IP pública, la dirección IP, por ejemplo, de la interfaz y hace cuánto tiempo está levantado, eso yo me olvidé de mostrarles. Y acá tenemos, fíjense, se levantó la interfaz, que es, en este caso se llama L2TP user2, y como yo elegí la IP como gateway, ¿sí? Me abstraigo del tipo de interfaz PPP que tenga, ¿sí? Acá en este caso, fíjense que es reachable a través de L2TP user. Entonces yo me abstraigo porque yo estoy configurando la IP y acá también configuré la IP, así que también me abstraigo. Entonces yo, si voy acá a configurar, a hacer un ping entre LAN 1 y LAN 2, debería funcionar. Y efectivamente, fíjense que funciona, ¿sí? Una aclaración que les quiero hacer, fíjense, es cuando vamos a IPsec, acá en IP, IPsec, se establecen, fíjense, identities, dinámicas, profiles. Bueno, el profile está por defecto, peers dinámicos, ¿sí? Fíjense que está todo dinámico. Usa el proposal por defecto, pero básicamente, fíjense, acá se establece una policy dinámica que es precisamente es el túnel IPsec que se estableció entre router 1 y router 2. Fíjense que la fase 2 está establecida, ¿sí? Y une lo que es la IP1 con la IP2. En realidad eso lo vamos a ver acá en Pierce. No, ¿dónde me lo muestra? Bueno, no importa. Eh, y en Identity está la Pressure Key. Fíjense que es la que nosotros configuramos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué quiero decirles con esto? Que va a usar todo lo que es
los profiles y los proposals configurados por defecto, ¿sí? Con el tipo de encriptación que tenga por defecto, lo va a utilizar acá para establecer el túnel IPsec. Nosotros esto en realidad vamos a ver cómo hacerlo en forma manual, no usar nada por defecto cuando veamos IPsec, ¿sí? Establecer los túneles IPsec. Vamos a configurar nosotros y vamos a ver cómo hacemos y cómo vamos a establecer el túnel IPsec sin necesidad de configurar un túnel PPP. Bien, ¿hasta acá está claro? Sí, profe. Bueno, Sí, vamos a sí. ver ahora OpenVPN, ¿sí? Antes de ver SSTP, porque SSTP es una tecnología propietaria de Microsoft, ¿sí? Profe, Eh, CPTP sí. es el GRI. No, ¿Cómo, GRE es cómo? otra cosa. GRE ¿Cómo, es otra cómo? cosa. GRE, el GRE, protocolo GRE es PP. es otra cosa, lo vamos a ver en la clase que viene. Perfecto. Es un tipo de tunelización, ¿sí? Que de encapsulamiento de, como le decía, un paquete IP sobre otro paquete IP, pero es otro tipo de tecnología. No la vemos acá, la vemos directamente acá en la parte de interfaces, que ven, elegimos un túnel GRE, un túnel IPP, un túnel Ethernet over IP. O sea, lo vamos a ver en la clase que viene. Gracias. Buenísimo. Bueno, vamos ahora a ver OpenVPN. OpenVPN, ¿sí? Si yo les tengo que sugerir una tecnología para lo que es em, tunelización, les voy a sugerir OpenVPN por varias ventajas, aunque tiene sus desventajas. La primera ventaja es que usa encriptación AES, que hasta ahora no tiene vulnerabilidades conocidas, ¿sí? Usa protocolos de la biblioteca SSL-TLS, ¿sí? Perdón, usa certificados SSL-TLS de la biblioteca OpenSSL, ¿sí? Que es de código abierto. A diferencia de lo que eran PPTP y L2TP, que usaban puerto TCP 1723 o UDP 4500, 1701 y 500 el L2TP, en este caso OpenVPN usa, para lo que es datos, usa el TCP 443, ¿sí? Y para lo que es túneles, usa TCP o UDP 1194. Tengan en cuenta que versión 6 solamente trabaja con TCP, en versión 7, a partir de versión 7.1, pueden trabajar con TCP o UDP, ¿sí? ¿Qué otra ventaja tiene OpenVPN con respecto a otro tipo de tunelización? Que usa muchísimo menos procesador, ¿sí? Usa muchísimo menos procesador. Entonces, eh, no solo que tiene una encriptación muy robusta, sino que usa menos procesador. Entonces, es una gran ventaja con respecto a las otras tecnologías. Ahora vienen las desventajas. No tenemos clientes nativos, por ejemplo, para lo que es Windows, para lo que es Android, etcétera. Sí, tenemos que bajar. eh, eh, Entran a openvpn.net, bajan ahí el cliente VPN y lo configuran. Es un fichero que se va configurando, va llenando los parámetros. No es nada difícil, nosotros no lo vamos a ver, escapa al objetivo del curso. Pero en caso que tengan alguna duda, me dicen, yo les mando un videito cómo configurar. No es algo, o sea, los parámetros son muy parecidos a los parámetros que nosotros vamos a configurar acá. A los que nosotros vamos a ver acá son los que tienen que configurar. Y otra desventaja que tiene es que nosotros tenemos que crear los certificados, ¿sí? Los certificados de claves públicas y claves privadas. Por suerte, MikroTik permite la creación de los certificados, ¿sí? La creación, podemos firmarlos y además podemos exportarlos e importarlos según sea el caso, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de OpenVPN tenemos que crear tres tipos de certificados. Tenemos que crear que tiene clave pública, que es el CA, el Certificate Authority, ¿sí? Y vamos a crear un cliente para servidor y un certificado para el servidor y un certificado para el cliente. Antes de ver cómo es la configuración, quiero hacer una aclaración. Ustedes, bueno, lamentablemente la triste célebre pandemia aceleró un montón de cosas que nosotros tal vez no tendríamos resueltas hoy si no hubiese sido por eso, ¿sí? Y una de esas cosas era el home office, ¿sí? Nosotros vamos a tener un server. Generalmente cuando nosotros hablamos de OpenVPN lo vamos a usar mucho en el esquema cliente-servidor cuando tenemos clientes finales, ¿sí? Nosotros teníamos nuestros empleados, ¿sí? Que están trabajando, están haciendo home office y configuramos OpenVPN, VPN. Entonces estamos estableciendo un túnel entre entre nuestro router, ¿sí? Y los distintos clientes que nosotros tengamos.
Nosotros vamos a configurar un túnel un certificado que tiene la clave pública, que es el Certificate Authority. Vamos a configurar un certificado para el servidor y vamos a configurar, yo les dije, un certificado para el cliente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el cliente, o sea, el empleado uno, empleado 2, empleado 3, ¿sí? Y nosotros usamos un solo certificado cliente. En el momento que nosotros usemos el mismo certificado, si este empleado 2 deja de trabajar, ¿sí? Sigue pudiéndose conectar porque el certificado cliente es el mismo. Después yo tengo otras formas de bloquear su tráfico, pero el tema es que la comunicación VPN la puede hacer. Entonces, yo lo que sugiero siempre, esto es una sugerencia, no es mandatorio, no es obligatorio, ustedes tengan un certificado por cada cliente, por cada empleado que se vaya a conectar. Cliente hablo de cliente a nivel de conexión, ¿sí? Entonces, de forma tal que si el empleado 2 dejó de trabajar, directamente revocan su certificado y listo. Entonces no hay problema. Ustedes, los otros van a poder seguir trabajando, no van a tener que cambiar nada, ni en el servidor, ni en los otros clientes, ni mandar de nuevos certificados, etcétera, etcétera. Entonces, como, como sugerencia de uso, como buenas costumbres, se sugiere configurar un certificado cliente por cada cliente que ustedes tengan, de forma tal que, como les dije, ante si un empleado deja de trabajar o un empleado lo que sea, directamente revoca el certificado y ya está, ¿sí? ¿Cómo hacemos la ¿No configuración puede- de UPPN? Una Bien, pregunta, profe. sí, ¿No puede escucho. usar, no usa usuario y contraseña también? Sí, sí, pero vos, el usuario y contraseña, le estás permitiendo que establezca la comunicación VPN. Lo que no va, lo que te va a hacer, lo que no va a poder es autenticarse. ¿Sí? Sí, Vos con el certificado le estás cortando antes la comunicación. ok. Pero igual no se Pero sí, podría conectar pe- si le bajas el sí, usuario. pero ten en cuenta también otra cosa, muchas veces por una cuestión de facilidad, muchas veces también creas un solo usuario y contraseña, ¿sí? Para todos los empleados. Muchas veces suele pasar así también. Cuando vos tenés muchos empleados, Ujú. creas un solo usuario y contraseña y lo dejas que usen uno o pocos. Y entonces, que ese caso se da, entonces vos de esa forma directamente revocas el certificado y ya está, te abstraes de eso. Pero sí, 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 por eso yo les dije, hay otros métodos también para bloquear el tráfico. Pero lo ideal es directamente revocarle el certificado que ni pueda conectarse. ¿Se entiende? Ok. Bueno, vamos de nuevo. Secrets, acá configuramos. User 3, 1, 3, 4, 5, 6. Acá el servicio va a ser OpenVPN. ¿Sí? Y vamos a poner las mismas direcciones IP que venimos trabajando para que las rutas, podamos usar las mismas rutas. Vamos acá, el OSTP, lo deshabilitamos y vamos a OpenVPN. Fíjense que decía puerto 1194, como les decía. Eh, Después, acá fíjense que tenemos modo IP o modo Ethernet. ¿Por qué? Porque OpenVPN también podemos cursar tráfico de Layer 2. Eso lo vemos después. Y por eso también tenemos una MAC address en caso que quisiésemos usarlo para Layer 2. Y acá lo importante, fíjense, yo tengo autenticación. Yo siempre les utilicen SHA-1, ¿sí? Deshabiliten lo otro. Y en cifrado usen AS256 o AS128, ¿sí? Eh, perdón, o AS100 o AES 192. Pero yo acá para el ejemplo voy a usar AES 256, ¿sí? De forma tal de que sea más robusto. Ahora, lo importante es esto, fíjense. Esto, el certificate. Yo acá no tengo ningún certificado. Si yo tildo require client certificate, ¿qué quiere decir? Que va a comprobar el certificado cliente antes de poder establecer, de que se pueda establecer la comunicación. Eh, acá yo antes de poder establecer esta comunicación, o sea, yo le pongo a aplicar, tengo que configurar los certificados, porque si no, no se va a poder establecer ninguna comunicación. Entonces voy, fíjense, vamos a hacer esto en System Certificates. Fíjense, yo acá no tengo ningún certificado, voy a crear tres certificados. Como les dije, el CA, el server y uno por cada cliente. ¿Sí? Acá tenemos un solo cliente, entonces vamos a configurar uno solo. Primero vamos a configurar el certificado de CA. Acá le vamos a poner CA. Acá en producción ustedes sean lo más fidedignos posibles. Acá yo voy a poner cualquier cosa, pero y la información que pongan en producción es importante para el certificado. En lo que es el CA, el common name lo van a dejar en nada. Lo que sí en subject al name pongan IP, para que esperen IP. Key size es el tamaño de la llave que ustedes le van a poner para el certificado, ¿sí? Acá yo les voy a sugerir siempre pongan 4096, 8192, ¿sí? Algo medianamente robusto.
Y sí, los días válidos. Los días válidos, esto es importante. ¿Cuánto tiempo va a ser válido el certificado? ¿Para qué? Para que no pongan un tiempo que sea muy corto y existe la posibilidad que se les vence el certificado y tengan que generar todo de nuevo, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Yo, por ejemplo, acá le voy a poner, por ejemplo, 10 años, ¿sí? Bueno, acá lo importante, Key Usage. Esto me va a determinar qué tipo de certificado es. Para lo que es el CA, yo voy a elegir CRL Sign, ¿sí? Y voy a elegir Key Cert Signs, ¿sí? Key Cert Sign, ¿sí? Esto es porque me va a determinar que esto me va a crear la clave pública, ¿sí? Acuérdense, en OpenVPN nosotros tenemos clave pública y clave privada. La clave pública es la que tiene el CA y la clave privada es la que tiene cada certificado servidor o cliente. Perfecto, ya tenemos el certificado CA creado. Vamos a crear el certificado del server, ¿sí? De nuevo, acá ponemos eh, lo que nosotros queramos, o sea, y ccd. Acá, esto es importante. En Common Name, ¿sí? En Common Name, en el server, ustedes pongan la IP pública o el dominio. ¿Por qué? En producción les voy a sugerir que pongan la IP pública o el dominio. Acá eligen IP, para que espere un IP, ¿sí? ¿Por qué la IP pública o el dominio? ¿Por qué? Porque para que ustedes se aseguren de que el cliente apunte a la IP pública de ustedes. Ahora, si ustedes tienen una IP que es dinámica, ahí ponen el dominio directamente, ¿sí? De nuevo, key size, acá le ponemos 4096 y lo vamos a hacer válido por 10 años. En key usage, bueno, cuando hablamos del server, tenemos que tildar en 4 partes, ¿sí? Que es el digital signature, el el key encipherment y data encipherment, que es precisamente para que encripte la clave, ¿sí? Y el TLS server, que eso me determina que esto es el certificado de servidor, ¿sí? Entonces, de nuevo, digital signature, key encipherment, data encipherment y TLS server. Perfecto. Ahora vamos Profe, al siguiente. Sí, sí, ¿puedes sí, mostrar la ventana general de ese cliente que creaste recién? sí, Ah, siempre con IP también, perfecto. sí. Sí, y Sí, sí, acá gracias. vamos a crear el cliente, que en este vamos a ponerle cliente uno, por ejemplo. Client one, acá de nuevo. Acá le pueden elegir la IP si es que la tienen o no, si no lo dejan en blanco, no hay problema, ¿sí? Eh, y acá ponemos 4096, de nuevo lo hacemos válido por 10 años y acá solamente tenemos que poner TLS Client. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos creado los certificados, ahora hay que firmarlos, ¿sí? Para firmarlos yo quiero mostrarles una cosa. Yo quiero que vean esto. Vean eso. Cuando yo voy a firmar los certificados. Yo pongo sign, ¿sí? En este caso no te va a hacer nada. Fíjense el procesador. Dan. Fíjense que está firmado y fíjense que dice eh, em, Private Key Authority Trusted. ¿Sí? Ya está firmado. En producción, ese tiempo que acá fueron segundos puede ser minutos. Y esos minutos van a dejar fuera de servicio el router. Nunca, cuando estén en producción, firmen un certificado en horas de trabajo normal, ¿sí? Siempre háganlos cuando no haya actividad, porque lo van a dejar fuera de servicio el router. Firmar un certificado usa mucho procesador. Entonces tengan en cuenta eso para evitar, porque les dije, como les digo, dependiendo del equipo que ustedes tengan, en producción ese tiempo puede llegar a ser minutos. Minutos que van a dejar, van a, entre comillas, tirar la red, por así decirlo. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso. Ténganlo en cuenta. Vamos a firmar el server, ¿sí? Que acá el server va a tener la clave privada y la clave pública. O sea, y no la clave pública, porque si no va a depender de la clave pública del Certificate Authority. Entonces, tenemos que firmarlo, tenemos que elegir el CA que nosotros firmamos anteriormente. Le damos Start, fíjense el procesador. De nuevo, acá son segundos. En producción, dependiendo de un equipito, el equipito que tengan,
van a ser minutos. Fíjense que me dice done, perfecto. Ahora vamos a firmar el cliente. ¿Qué dice? Couldn't start the video with the same subject. Sí, exist. Eh, no sé qué me habrá quedado. No sé por qué me dice subject. Ah, bueno, ahí les explico qué pasó. Fíjense que me decía que ya que existía un certificado con el same subject, ¿sí? Porque yo en Common Name no le he puesto nada. En realidad yo por eso tuve que sacarles que la opción esa. Porque como ya en el server también había puesto lo mismo sin configurar ningún IP, decía que era el mismo parámetro. Entonces me decía que por eso, same subject, me decía. ¿Sí? En realidad acá tendría que haber configurado la IP del server y la IP del cliente o el dominio del cliente en caso que lo conozca. ¿Sí? Bueno, fíjense, ya tengo los 3 certificados firmados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se les ocurre que tengo que hacer? Exportarlos. Tengo que exportarlos al cliente, ¿sí? ¿Y cuáles voy a exportar al cliente? ¿Los tres? ¿Uno? ¿Ninguno? Y el ¿Dos? CA y el cliente, me parece. El CA y el cliente. El server es para el server y precisamente el CA y el cliente. El CA, ¿por qué? Porque tiene la clave pública que va a compartir entre los dos routers y bueno, después el CA que tiene el cliente que tiene la clave del cliente, la clave privada del cliente. Entonces, para exportarlos, ¿sí? Vamos a poner acá, eh, perdón, opa, disculpen, ah, export, ¿sí? Acá le pueden dar una seguridad en caso que ustedes lo quieran hacer, no lo voy a hacer. Si lo exportamos como tipo PEM, fíjense en Files, en el momento que yo pongo Export, se me va a generar acá un certificado que es Cert Export CA, ¿sí? Ahora exportamos el cliente, ¿sí? Este sí lo vamos a dar una clave y la clave nos va a dividir el certificado en dos, en un tipo CRT y en un tipo key, ¿sí? También como tipo PEM, vamos a poner acá, le pongo export, fíjense, CRT y key. Entonces yo estos 3 certificados los tengo que importar en el cliente. En este caso yo lo tengo al lado, lo único que tengo que hacer es arrastrarlo, en caso de ustedes van a tener que mandarlo por mail, por una memoria USB, lo que sea, ¿sí? En producción. Para que lo instalen del lado del cliente. En este caso, yo lo único que tuve que hacer es arrastrarlo. Perfecto, ya tengo los certificados. Ahora, ¿qué tengo que hacer con los certificados del lado del cliente? Importarlos. Importarlos. Perfecto. Entonces vamos acá. Vamos a importar primero el CA. Importamos el CA. Y ahora importamos el cliente. ¿Sí? Opa, perdón. Cliente. Ahora sí le tengo que poner la clave que le he puesto. Fíjese que está como trusted. En el momento. Uy, Dios. Import el key, listo. Ahora fíjense que está key trust. Entonces ya está. Ya tengo importados los 2 certificados. Ahora vamos a hacer la configuración para poder establecer el túnel, ¿sí? Primero voy acá a la parte PPP del lado cliente, elijo OpenVPN Client, ¿sí? Acá pongo la IP pública, 192.168.63.173. User era user 3, 1, 3, 4, 5, 6. Bueno, acá fíjense que acá ya no es sí o sí tengo que elegir bien el cifrado, ¿sí? Que era AES-256. Si yo no elijo AES-256 no me va a levantar, porque acá yo no tengo un checkbox que voy tildando, sino que tengo que elegir exactamente. Y acá era en SHA-1, ¿sí? Bueno, de nuevo, Verify Server Certificate es para darle más seguridad. En este caso no lo vamos a hacer. Yo le doy OK. Perfecto. No levantó. ¿Por qué no levantó? Tema puertos de nuevo es. Sí, los puertos de M, pero fíjense. No elegí el certificado, tengo que elegir el certificado
Y tampoco elegí el certificado. Ah, bueno, acá en el lado del server ya y tengo que habilitar el servicio. No me di cuenta que no lo había habilitado. Bueno, sí, vamos a habilitar el. Acá fíjense el puerto del TCP 1194 porque estamos en versión 6 y fíjense que ya tengo la conexión activa. ¿Sí? De nuevo, como usamos la misma dirección IP para las rutas, la ruta a la red 1 y a la red 2 son las mismas, entonces yo ya debería tener comunicación entre Virtual PC 1 y Virtual PC 2. Vamos a ver efectivamente si así es y funciona. ¿Qué les parece? Es buenísimo la VPN. Bueno, aclaración, aclaración. Para un cliente Windows o un cliente Linux, entran a openvpn.net, van a apps, ¿sí? Ahí bajan la aplicación, ¿sí? Y la configuran. De nuevo, si alguien quiere más info, de todas maneras es bastante, o sea, los mismos parámetros que configuramos son los que van a configurar acá, en ese fichero, pero no es nada diferente a lo que vimos. Pelean un ratito, pero lo van a poder sacar. Si no, me dicen, les mando un link para un video. No lo hice yo ese video, pero que un video de YouTube que alguien explica cómo configurar. Es bastante simple. Acá eligen la arquitectura y pueden establecer para OpenVPN para clientes finales. ¿Sí? Bueno, O sea que, profe, también, digamos, teniendo en cuenta que son certificados y Windows no tiene un cliente nativo, no podría importar los certificados eh, como cualquier certificado común en Windows para instalarlos, digamos, y después generar la VPN del sí, cliente. sí, estos mismos certificados los puedes importar en Windows. Sí, sí. Ah, ok, funciona. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Lo único que tenés que bajar la aplicación para el ficherito ese que te instala una app que tenés que bajar esa aplicación, instalala y va llenando el fichero, digo, porque es parecido cuando vos haces una configuración en un fichero de Linux, ¿viste? Con los parámetros Sí, que sí, vos sí, haces de configuración y ahí vas a poder establecer. Pero si los mismos certificados que vos creas en ruteros te van a servir para Windows o perfecto. cualquier otra plataforma. Bueno, eh, voy a desactivar esto. SSTP. SSTP no vamos a ver la configuración porque en realidad es muy simple, es muy parecida, ¿sí? Eh, SSTP, como les decía, a donde tengo, es Secure Socket Tunneling Protocol, es una tecnología de Microsoft, ¿sí? Eh, como es de Microsoft, tiene un cliente nativo de Windows, ¿sí? Usa, al igual que OpenVPN, para lo que es los datos TCP/443, o sea, HTTPS, y puede operar sin certificados o con certificados, ¿sí? Si ustedes operan con un cliente Windows, sí o sí van a tener que configurar los certificados, importarlos, etcétera, ¿sí? Para lo que es un cliente, para lo que es en ruteros, pueden hacerlo con o sin certificados. Si lo hacen sin certificados, es lo mismo que configurar PPTP, ¿sí? La configuración es muy simple. Si lo hacen con certificados, pueden usar los mismos certificados del mismo modo que nosotros usemos los certificados para OpenVPN, ¿sí? Ventajas de SSTP: usa encriptación SSL, usa el puerto TCP/443. Es bueno, pero solamente como para clientes Windows, ¿sí? Sigo yo insistiendo que es mejor usar OpenVPN, ¿sí? Les voy a mostrar medio rápida la configuración, no vamos a tardar mucho tiempo porque, como les dije, es muy simple. Vamos acá, configuramos un cliente SSTP, acá de nuevo configuramos la dirección IP pública del router. Acá elegimos o no el certificado, como les decía, en caso de comunicar dos arquitecturas, dos routers que estén corriendo routers, pueden hacerlo con o sin certificado. OpenVPN sí o sí tiene que ser con certificado. Acá le ponemos el user y el password, ¿sí? El secret. Y acá vamos a configurar el secret, que es user 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, servicio SSTP, ¿sí? Y vamos a habilitar el servicio STP. Fíjense, de nuevo usa el puerto 443. Acá solamente dejamos habilitado el MSCHAP 2, ¿sí?
de nuevo podríamos usar los certificados. Y en lo que es TLS version, sí o sí usen only 1.2, ¿sí? Que es más segura. Entonces, le damos a aplicar, le damos. No me acuerdo si está. Hay algo. eh, 373. No sé si me estoy olvidando de algo. MSChap 2, está bien. Ah, las IPs, ¿no? Les configuré. Igual la IP no es obligatorio configurarla. Status connected. Ahí está, listo, conectado. Fíjense, ya tengo conectado y tengo comunicación por medio de, como le configuré la misma IP, fíjense, tengo comunicación por medio de SSTP. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Interface Viste que en SSTP. uno, profe, configuraste el TLS version, en el cliente quedó como ANI, en el otro quedó como, no sé si tienen que ver o no. En realidad no me está levantando acá la interfaz. ¿Por qué? La IP. No me levantó la IP. A ver, ¿por qué no? Igual no quería perder mucho tiempo. Sí, sí, sí tiene que ver, pero, ahí está, sí, tenés razón, era eso. No me he dado cuenta, perdón, muchas gracias. Ahí está, fíjense. Listo. Bueno, como les dije, en realidad, lo quise hacer medio rápido. Ni siquiera lo iba a hacer, pero lo hice así medio rápido para que vean que la configuración es similar a lo que vimos, con o sin certificado. Si lo hacen entre dos dispositivos routeros, pueden hacerlo sin certificado. De todas maneras, yo siempre les voy a sugerir que lo hagan con certificado porque es más seguro. Y si lo hacen con un cliente Windows, sí o sí lo tienen que configurar los certificados, importarlos al cliente Windows, etcétera, ¿sí? Como les dije. Windows tiene, como es una tecnología propietaria de Microsoft, tiene un cliente nativo SSTP, ¿sí? Bueno, hasta acá está claro lo que es PPPP entre routers. Sí, una pregunta sobre este Sí, último. escucha. El puerto 443 me quedaría ocupado, digamos, no podría, no sé si No, no, estoy no, no, si nativamente. podés. O sea, primero, esto es el 443 para lo que es tráfico input, cadena input, ten en cuenta. No es que vos Ah, no vas a poder usar más HTTPS para lo ok, que es cadena forward. No, no. Le digo para que no se preocupen con ese tema. El tema del puerto es que qué tan fácil o difícil es bloquear ese puerto en caso que ustedes tengan, por ejemplo, que ustedes no tengan administración del router, por ejemplo, para establecer la comunicación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo que es SSTP y OpenVPN es más difícil de bloquear porque usa el 443, que es un puerto que generalmente está abierto, ¿sí? Ahora, el PBTP y el EOSTP son más fáciles de bloquear porque usan puertos, no son well known, bien conocidos. Es solo eso, ¿sí? Pero no que se tranquilo, no es que no van a poder entrar a páginas HTTPS porque estén usando un certificado. Es una tecnología PPPB que usa el TCP 443. claro, Bueno, sobre todo porque usa otra cadena, usa la input. Está sí, bien. sí, exactamente. Bueno, vamos ahora túneles entre routers y dispositivos finales. Aquí hay que dar una vueltita de tuerca a la configuración, ¿sí? ¿Cómo es el esquema? Acá yo tengo mi router, ¿sí? Y este es el esquema de Home Office, por ejemplo, ¿sí? En donde un dispositivo final, que puede ser un Windows, puede ser Linux, puede ser Android, puede ser iOS, ¿sí? Se quiere conectar con el router y quiere estar, ya no la LAN 1 con la LAN 2, sino quiere estar en la misma LAN. Fíjense, la 10.1.1.1.0, ¿sí? Es la red, y acá 10.1.101 barra 24, ¿sí? Entonces, este dispositivo va a estar en la misma LAN. Entonces, va a poder acceder al servidor que está en mi LAN, va a poder salir a internet a través de mi router, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es la configuración. En este caso, tenemos que agregar dos pasos adicionales a los pasos que nosotros ya vimos. Vamos a configurar un pool de direcciones IP que se va a utilizar para los clientes finales que se conecten por medio del túnel PPP y vamos a configurar un profile, ¿sí? Que es el profile de las configuraciones en donde nosotros vamos a configurar el pool a utilizar, ¿sí?
Estos profiles los vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver una parte y cuando vemos PPPoE vamos a ver otra parte, ¿sí? También vamos a configurar el secret y servicio como ya vimos. Entonces lo primero que hacemos es configurar un pool, ¿sí? Entonces venimos acá, este router 2 yo lo voy a cerrar. Em, un segundo. Ah. Em, voy acá a router 1, ¿sí? Le voy a poner pantalla completa. Voy a deshabilitar esto. ¿Sí? Bueno, vamos a crear un pool, dijimos, de dirección. Entonces vamos a venir acá. Yo ya tengo un pool configurado. Acá le voy a poner un pool. Fíjense que yo tengo el pool de direcciones de mi servidor de HCP es de la 2 a la 254. Acá le voy a poner, por ejemplo, de la 200 a la 254. Y para que esté en la misma red, le voy a poner pool VPN 192.168, 1, 100 a 192.168, 1, 110, por ejemplo, ¿sí? Ese va a ser mi pool VPN. Yo puedo o no configurarlo en la misma red LAN, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. Eh, eh, yo acá pues, le voy a configurar el mismo esquema direccional, pero no necesariamente tiene que ser así. Bueno, una vez que configure el pool, voy a Profiles, ¿sí? Y acá voy a configurar un profile, que acá le voy a poner Profile. Vamos a usar L2TP, que tenemos cliente nativa Windows, ¿sí? L2TP, Profile L2TP, y acá elegimos Local Address y Remote Address, ¿sí? Local Address va a ser la dirección IP de la interfaz PPP en el router. Pueden poner cualquiera, la que se les cante, ¿sí? O sea, yo voy a poner por 192.168.50.1, no importa cuál. Y acá vamos a elegir el pool que nosotros configuramos, que en este caso solamente va a entregar 11 direcciones, que va a ser de la 192.168.1.100 a la 192.168.1.110, ¿sí? Fíjense, yo podría poner esto en un bridge, o sea, configurar esta interfaz en un bridge, en este caso no lo vamos a hacer, o agregar, por ejemplo, un address list o en un interface list. Todo esto lo vamos a ver, alguna de estas cosas, en la clase que viene. Ahora no me interesa tanto que la veamos, ¿sí? Sí, fíjense en la parte de protocols, si yo quisiese acá usar para roqueteo dinámico, tengo algunas configuraciones y acá como yo voy a usar el HTTP, tengo que elegir Use Encryption y acá le pongo Required, ¿sí? Required ¿para qué? Para los secrets que yo les configure con este perfil, que sí o sí tengan que poner una clave previamente compartida. Y tengo otras opciones, fíjense en Limits, puedo elegir similar a lo que era el hotspot, un Session Timeout, un Idle Timeout y puedo configurar una cola simple, fíjense. Esto sobre un punto, ya lo voy a volver a nombrar la clase que viene, pero muchos ISP, por ejemplo, crean perfiles PPPoE, ¿sí? Y hacen la limitación de velocidad de cada usuario, la limitación de ancho de banda de cada usuario, acá, creando una cola simple con velocidad de subida y bajada. No está mal, pero o sea, hay complicaciones adicionales. Primero, ustedes están creando una cola simple por cada cliente PPOE. Eh, en realidad no me voy a adelantar. Sepan nomás que ustedes pueden crear una cola simple acá y dar limitación de control de ancho de banda para los secrets o los usuarios, los clientes finales que usen este perfil. ¿Sí? Y bueno, el Only One tiene que ver con el tema de solamente usar o sea, un secret para un perfil determinado, o sea, para una conexión determinada. Y acá podríamos, fíjense, configurar lo que es calidad de servicio o un script cuando levanta y ejecutar un script cuando se cae la conexión. En este caso no vamos a hacer nada de eso, pero sí sepan que tienen esas opciones. Acá lo que me interesa en este momento hoy es que nosotros configuremos el nombre, la dirección local y la dirección remota. Sobre este punto quiero hacer una aclaración. Yo cuando voy a Secrets, ¿sí? Yo voy acá a configurar. No tendría que verlo. Acá. Fíjense. Yo acá voy a configurar un secret que va a ser el user 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá el servicio va a ser el OSTP, ¿sí? Y acá el perfil, bueno, acá le voy a aplicar, le voy a configurar el perfil L2TP. Fíjense que yo sigo pudiendo configurar local address y remote address. Sobre este punto yo quiero hacer una aclaración. Si yo configuro, o sea, yo acá, el profile ya tiene configurado sí o sí una local address y remote address, que es
que sí o sí tengo que configurar cuando configuro el profile. Ahora, si yo configuro acá una local address y remote address cuando creo el secret, para este secret la IP local y remota o local, la que configure que va a tomar, va a ser la que esté configurada acá y no acá, ¿sí? Esta, esta tiene más prioridad que esta, ¿se entiende? ¿Entienden eso? ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante eso? Sobre todo me estoy de nuevo adelantando un poquito a la clase que viene, pero es importante ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos clientes PPPoE, nosotros les vamos a dar direcciones IP dinámicas de un pool. Ahora, cuando un cliente me pida una dirección IP fija o una dirección IP pública fija, yo la voy a configurar acá cuando configure el secret, ¿se entiende? Entonces acá yo le configuro en remote address la dirección IP pública que le voy a dar o la dirección IP fija que le voy a dar al cliente y listo, no va a tomar dirección del pool de direcciones, ¿se entiende eso? Sí, sí. Bueno, ténganlo en cuenta porque es una cosa muy común en la práctica que un cliente de una empresa, por ejemplo, diga, no, no me des una IP dinámica, dame una IP privada o dame una IP fija y generalmente suele ser una IP pública. Entonces esa la configuran acá, ¿sí? Bueno, les quería hacer esa aclaración, de todas maneras lo voy a volver a aclarar la clase que viene. Bueno, acá no vamos a configurar nada, listo, tenemos el profile y vamos a habilitar el servicio L2TP, ¿sí? Perfecto, listo, nosotros ya quedamos a la espera de conexiones acá que tengo. Porque tengo una conexión activa SSTP. Mm, bueno, no sé, me habrá quedado colgada esta conexión. Qué raro porque deshabilité el servicio ¿No se conectó al otro router ahí? Mm, no, porque tengo deshabilitado el servicio SSTP. A ver. Buah, no sé qué habrá pasado a un bug. Bueno, listo. Fíjense, tenemos servicio. Ahora deberíamos configurar acá. Ay, esto ni me acuerdo. No, ni me acuerdo cuál era la de contraseña. A ver si la tengo anotada en algún lado. Disculpen, porque me había olvidado que esto. ¿Cuál es la contraseña por defecto de este Windows? No. Jo, ni me acuerdo. A ver si le pongo algo cualquiera, si me da una pista. En realidad quería configurar el cliente L2TP para mostrarles nomás cómo se conectaba. No me interesaba tanto por el cliente L2TP de Windows, sí, del lado del router. A ver si me da algún dato más acá. Ay, disculpen, pero ni me acuerdo la clave. Password, acá está. Ah, bueno, no me deja copiar, la voy a copiar. No me deja pegar. Password. Perfecto. Bueno, acá es un appliance de un Windows 10, ¿no? Que tengo. Voy a. Yo sé que lo que es configurar el cliente Windows no interesa tanto, pero sí lo quiero configurar para que vean del lado del router, ¿sí? Cómo lo hacemos. Tengan en cuenta que esto es bastante lento. Me olvidé que tendría que haberlo iniciado antes. Bueno, mientras que inicia, yo les muestro cómo se configura acá en mi PC, cómo se configura el cliente. Acá está, entró. Pero me parece que va a ser bastante lento. Acá ponemos VPN, por ejemplo, ¿sí? Configuración de VPN. Ponemos agregar una conexión VPN y acá elegimos el Windows integrado porque es el cliente nativo. Ponemos el nombre de la conexión. Acá ponemos cualquier cosa, por ejemplo, le ponemos ISSD, ¿sí? Acá va a ser la dirección IP pública, ¿sí? Que es la que nosotros hemos dicho, por ejemplo, 192.168.63.173. Acá le ponemos, por ejemplo, L2TP, fíjense que dice con certificado, con clave previamente compartida, y le ponemos la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que habíamos dicho. Nombre de usuario y contraseña era user5, era. Ya me fijo porque no me acuerdo. User 5. Sí. Y le damos guardar. ¿Sí?
Y acá le ponemos conectar. Fíjense, me dice completando la conexión, ¿sí? Ahora, o sea, yo estoy, a ver, para que ustedes entiendan qué dice, yo pude conectarme desde mi Windows porque ¿Qué yo estoy máscara te toma parado. eso cuando toma DHCP? ¿Una máscara completa o Fíjense, 255? ya, ahí vamos. Eh, Fíjense, yo estoy parado acá, entonces estoy entrando por la conexión WAN del router uno, ¿sí? Fíjate, si yo voy acá, ¿dónde está? Fíjate, dónde tengo mi conexión. Fíjate que me dio la 1.10 y, como les dije, es una barra 32, ¿sí? Acuérdense, yo les dije son direcciones barra 32. ¿Por qué? Porque la conexión es 1 a 1,